Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy te traigo un pedazo de teléfono de Motorola. Estoy hablando del nuevo Moto G60S. Hoy vas a conocer a fondo este teléfono de gama media recientemente lanzado al mercado. Vamos a hacerle prueba tanto en juegos, en cámaras, rendimiento y en qué tiempo es capaz de recargar la batería este nuevo cargador de 50 vatios, el más potente de Motorola hasta el momento. Gracias a todo el apoyo recibido por ustedes en los últimos tiempos, estamos muy cerquita de llegar a ser 9000 en el canal. Si querés participar del sorteo, simplemente tenés que dejar en la casilla de los comentarios el icono con la manito para arriba y estar suscrito al canal. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Lo primero que nos encontramos es directamente con el teléfono. Fíjense que ya viene con una funda de silicona. Como podemos ver, la funda no es totalmente transparente, sino que tiene cierta tonalidad. Siguiendo con el unboxing, tenemos este inmenso cargador de 50 watts, el cual es el más grande presentado por Motorola hasta el momento. Vamos a realizarle diferentes pruebas y ver realmente en cuánto tiempo es capaz de cargar a esta batería de 5000 mAh del nuevo Motorola G60S. Luego tenemos el cable USB para la transmisión y carga del teléfono, en el cual tenemos en ambos extremos tipo C. Luego tenemos unos cuantos papelitos. Y por último el pinche para extraer la micro SD. Bien, con lo que respecta al teléfono te cuento que la estructura es completamente en plástico. En la carcasa trasera se genera un patrón y posee también una textura diferenciada. En la parte lateral derecha tenemos el botón de encendido con una textura realmente muy suave. Luego le siguen los botones de bajar y subir el volumen. Y por último tenemos el botón para acceder directamente al asistente de Google, el cual es prácticamente pulido. En la parte superior tenemos un micrófono y un puerto jack de 3,5 milímetros. En el lateral izquierdo tenemos la bandeja para la micro SIM y la tarjeta micro SD hasta 1 TB. La versión que se comercializa en Argentina tiene espacio para una micro SD y una nano SIM. Luego en la parte inferior tenemos un segundo micrófono, el puerto USB para la carga y transmisión de datos y un único y gran parlante ubicado en la parte inferior. Pasando a la parte trasera tenemos al logo de Motorola, en el cual se ubica también el sensor de huellas dactilares, y en el cuadrante de las cámaras es bastante discreto, fíjense. Tenemos un sensor de 8 megapíxeles ultra angular de 118 grados. En la parte central tenemos el sensor principal de 64 megapíxeles. En la parte inferior tenemos el sensor de 2 megapíxeles de profundidad. Y por último, aquí bastante disimulado, justo debajo del flash LED, tenemos el sensor de 5 megapíxeles para tomar fotografías macro. Aquí tenemos un pequeño film, al igual que en la parte inferior. En la parte frontal tenemos una gran pantalla de 6,8 pulgadas. La cámara frontal es de 13 megapíxeles y justo por encima tenemos el altoparlante. Procedo a encender este nuevo Motorola G60S y vamos a ver con qué nos encontramos. Las dimensiones de este gran dispositivo de Motorola son 169,7 milímetros de largo por 75,9 de ancho y 9,6 de espesor, casi 1 centímetro. El peso es de 212 gramos. La carcasa completamente plástica se presenta en dos colores, azul y verde, la cual certifica IP52 contra polvo y salpicaduras. Con respecto a su gran pantalla, te cuento que es de tecnología IPS LCD de 6,8 pulgadas, cuya resolución máxima es Full HD+, de 2460 píxeles por 1080. El formato es 20/9 y posee una tasa de refresco máxima de 120 Hz. También cuenta con el modo estándar de 60 Hz y también con un modo automático en el cual el teléfono elegirá según la circunstancia a qué tasa de refresco actualiza la pantalla. El rango de brillo de este panel es realmente muy amplio, lo que nos permite utilizarlo en condiciones de baja luminosidad, por ejemplo en la noche, y también posee un brillo extra cuando lo utilizamos bajo la luz del sol directa. Dentro de las opciones de pantalla podemos seleccionar entre un tema oscuro o el claro. También se pueden personalizar diferentes estilos del teléfono, así como los fondos de pantalla. Podemos seleccionar qué aplicaciones queremos que se vean en pantalla completa sin los recortes. Podemos elegir entre colores saturados o naturales. Por supuesto que se puede cambiar el tamaño de la fuente, como el tamaño de las imágenes que estamos viendo. También tenemos disponible la opción de pantalla atenta para que permanezca encendida mientras la miramos. Este teléfono trae ocupado unos 15 GB en sistema operativo, el cual corresponde a un Android 11 y una serie de aplicaciones que son básicas.
También incluye la aplicación de Motorola para la personalización del teléfono. Por lo tanto, tenemos libres más de 110 GB de almacenamiento para fotos, videos y aplicaciones. La versión que se comercializa en Argentina viene con 6 GB de memoria RAM, lo cual es suficiente para que no se reinicien cuando las tengamos abiertas en segundo plano y queramos alternar entre una u otra. La conectividad es otro punto fuerte de este teléfono, ya que disponemos de Dual Band Wi-Fi, NFC para pagos, conexión 4G LTE y en Argentina disponemos de una versión con una única SIM y una ranura para micro SD. En otras versiones viene una ranura mixta en la cual se puede optar por no colocar una micro SD y colocar 2 unidades de nano SIM. Bluetooth 5.0, tenemos el puerto jack de 3,5 mm para auriculares y también tenemos disponible la opción de Nearby. Y te preguntarás ¿qué es Nearby? Esta tecnología es un modo sencillo de enviar archivos de un móvil a otro sin preocuparte por qué tecnología usar, con la condición de que ambos móviles se encuentren en proximidades. También contamos con el puerto tipo USB-C que es más rápido que el micro USB. A esto se le suman las opciones de geolocalización como GPS, GLONASS, Galileo, etc. Con respecto a la seguridad, este teléfono cuenta con lector de huellas digitales en la parte trasera, justo donde se ubica el logo, el cual funciona realmente muy bien, es rápido. Además podemos agregarle más de una huella para facilitar el acceso al teléfono. También disponemos la opción de levantar el teléfono y que nos escanee automáticamente nuestro rostro, con lo cual vamos a poder desbloquear el equipo sin necesidad de tocar ningún tipo de sensor o botón. Con respecto al procesador, este teléfono equipa un MediaTek Helio G95 mejorado. ¿Por qué mejorado? Porque es capaz de soportar los 120 Hz de refresco de la pantalla. Este procesador es un octa-core de 2 GHz de velocidad de reloj, construido con una tecnología de 12 nanómetros, que junto a sus 6 GB de memoria RAM nos dan un resultado de Antutu de 320.000 puntos aproximadamente, lo cual es suficiente para correr juegos pesados con gráficos a tope como el ARK, aunque personalmente prefiero colocar los gráficos al medio y que tenga algunos FPS más. Con respecto a su batería te cuento que es de 5000 mAh no extraíble, pero lo más llamativo y tentador de este teléfono es su cargador, el cual es de 50 watts, el más potente incorporado por Motorola hasta el momento en su línea de teléfonos. Pero seguramente querés saber qué tan rápido es capaz de cargar este teléfono. No lo vas a poder creer. Lo dejé descargar hasta un 3% de batería. En 15 minutos llegó al 46% de carga. A los 30 minutos tenía 75% de batería. A los 45 minutos tenía un 96% de carga. Y a los 50 minutos exactamente llegó al 100% de carga. Valores récord dentro de la línea de Motorola. Con respecto al sonido de este teléfono, te cuento que la calidad y potencia de su único parlante es realmente muy buena. Además te cuento que este teléfono posee un ecualizador incorporado que, si bien no está muy accesible, lo podemos habilitar desplegando el menú superior, tocando en el lapicito, y allí podemos encontrar la opción de efectos de audio. Si mantenemos presionado vamos a poder elegir entre diferentes opciones como bajo extremo, golpe de bajo, balanceado, agudo brillante, vocalizador. Esto va a afectar tanto el sonido que salga por el altoparlante como por los auriculares. Adicionalmente te cuento que este teléfono posee radio FM, pero eso no es lo más llamativo, sino que la podemos utilizar sin necesidad de conectar ningún tipo de auricular al dispositivo. Funciona con la antena propia del teléfono. Y por último tenemos el apartado de las cámaras, que realmente me sorprendió. Este teléfono es capaz no solamente de tomar fotografías increíbles en diferentes condiciones de luz, sino que también podemos capturar video en 4K o en Full HD con estabilización. Hola Wilson. Hola Wilson. ¿Qué hace, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wilson. Bien, esta es la prueba de audio y de video con la cámara frontal grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo. Recordemos que este teléfono tiene doble micrófono y en este caso tengo la estabilización de video desactivada.
Tenemos múltiples formatos para tomar fotografías, como el modo retrato, con recorte, color directo, el modo Night Vision para las fotografías con baja luminosidad, un efecto cinematografía, también tenemos la panorámica, una selfie grupal. Podemos optar por la ultra resolución utilizando el sensor de 64 megapíxeles. Tenemos diferentes tipos de filtros interactivos, un modo Pro sumamente completo. Como si fuera poco, también tenemos la opción de captura doble, tanto para fotografía como para video. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Como pudimos ver, este teléfono de gama media es realmente impresionante y sobre todo por su precio, ya que se lanza al mercado argentino en unos 46.000 pesos aproximadamente. Me hubiera gustado hacer más completo este video, pero realmente trae tantas cosas que sería un video realmente eterno. Te invito a que dejes en la casilla de los comentarios si te quedaste con alguna duda con respecto al teléfono o en qué aspecto querés que profundicemos un poco más. Recordá dejar el icono del like para participar por el sorteo cuando lleguemos a los 9.000 suscriptores. Te cuento que si vienen más videos con este teléfono, voy a hacer una comparativa con otro de similares características pero mucho mayor precio. Vamos a ver cuál es el ganador. Y como siempre, si te gustó este video, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en la próxima.